Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. ¡Acción! Cine entre amigos. Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompañan Mape Roussel, Roman Miriam, Eric Cienfuegos, Antonio del Toro. Producido por Diana Garzón. Bienvenidos. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine Entre Amigos. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Muy bien. Para los que nos siguen ya, la vez pasada tuvimos a Miriam y a Eric en el capítulo de... ¿Cuál fue el capítulo que tuvimos? El de El secreto de sus ojos. Secreto de sus ojos. Entonces nos gustó mucho que los volvimos a invitar para una película mexicana que se llama Leona. Vale. Leona. Ariela, una judía tradicional, conoce a Iván, un joven que no es judío y con quien comienza una relación secreta a pesar de las creencias de su familia. Esta nueva experiencia le permite a Ariela explorar el mundo que estaba fuera de la burbuja de su comunidad. Dirigida por Isaac Cherem, lleva su estreno en el 2018 en el Festival de Morelia. A mí me pareció muy interesante, básicamente porque está tratando otra cultura dentro de la cultura mexicana, que es la cultura de los judíos, y pues me impresionó bastante la historia que se cuenta sobre la adaptación que tuvieron que hacer los judíos cuando llegaron a México y sobre todo pues el personaje me impactó bastante porque tiene que enfrentar muchas situaciones difíciles, complicadas, pero me fascinó. Sí, le gustó. Me gustó. Ok. ¿Qué dice Antonio? Me gustó la película, me pareció interesante, pero también a la misma vez era como que un tema ya muy común ya, esta cuestión del amor prohibido. Así como que ya está gastado y así como que la forma en que lo hicieron, así como que digo, ay. No, Antonio empezando duro, quísima. A mí también me pareció como las novelas mexicanas, un melodrama, aun cuando la estructura de Romeo y Julieta estará vigente en la eternidad, creo que no fue suficiente, no era tan interesante, y menos considerando que esta película es del 2018, hay muchas más de este mismo tema, muchísimo más interesantes y bien Ojo, planteadas. porque es de México y ustedes pueden que no consigan trabajo allá. Yeah, exacto. No, por eso duele, estamos aquí. pero ¿sabes una cosa? Oye, ya tengo visa acá, no me importa. O sea, mira, ya estamos aquí. ¿Qué dices, Miriam? Ahora sí hay que tirar tomates para México, ¿no? No, y fíjate que a mí en lo personal me gustan mucho las propuestas nuevas de cine, pero esta en particular me pareció un tema un poco gastado. Y mira que es el debut de este chico que estudió cinematografía en Los Ángeles y él es judío y bueno, aborda un tema judío. No es un tema nuevo, yo crecí, tengo muchísimos amigos judíos y eso pasa todo el tiempo. Es algo común, pero ya hay historias mucho más interesantes como esta de ¿cómo era esta chica judía ortodoxa? Oh, sí, ya sé cuál dices. Que es Pero una película. Van a empezar a comparar y entonces ya van a empezar a darse más duro, ¿no? Miriam, ¿cómo te pareció la película? Sí está es un tema muy trillado, ¿no? O sea, eso ya ocurre todo el tiempo en las telenovelas, pero está bien, o sea, como de repente para entretenerte. Está entretenida. O sea, está entretenida, está ok, pero... No ofrece nada nuevo. No, honestamente. Vamos a no. empezar con el guión. El guión tiene algo interesante, o sea, ¿sí les gustó cómo fue contada la película? ¿Sí les gustó pues el tipo de escritura porque lo escribió también la persona que ayudó a escribir el guión, también la persona que actuó? Entonces, hay veces ese conflicto es muy difícil también, porque cuando está actuando, está escribiendo, salirse de esos intereses, ¿no? Y el que dirige, pues también la escribe. Entonces hay veces se crea un poco de conflicto, aunque tiene la visión muy clara de lo que tenía, porque el director que lo escribió es judío, o sea, o fue judío, porque no sé si todavía sigue en la comunidad, y enfrentar sus propios culturas, creencias, su propia familia, pues yo creo que fue algo muy personal. ¿Sintieron que la película también era algo personal, algo que escribían de su interior o no?
No. 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 Es que haz de cuenta toda esta trama, ¿no? De que los judíos rechazan a cualquier persona, así como que, ¿has conocido a un judío? O sea, no son así en realidad, necesariamente. O sea, como que se presenta una imagen de un judío de, ¿Sabes qué se hizo? del año del caldo. Se me hizo como cliché, como que todo era, o sea, además desde que empieza la película y sabes de lo que va, ya sabes que la familia no lo va a aceptar, ya sabes que van a terminar por eso, ya sabes que no van a entenderse por aquello y de repente empiezas a ver, o sea, todo se me hizo tan esperado, tan cliché. Yo creo que las historias que tienen que ver como esta que es Romeo y Julieta, ¿no? De dos que se amaron y no pudieron estar juntos, la originalidad radica en cómo abordas esa historia, ¿no? Que es un poco, si se acuerdan de esta película del Toro, de La forma del agua. Es una historia de amor, pero está contada en unas circunstancias donde te envuelve, es creída, aunque sea ficción, ciencia ficción. Sin embargo, aquí, que es tan real, una relación entre un judío y un no judío, se volvió un completo cliché. No innova en nada. No innova en nada, no había nada nuevo que aportar y era tan lineal que ya sabías que seguía después de una y después de otra. Pero porque esta película tiene premios, o sea, esta película tiene buenos premios, ha ganado en varios festivales. Yo no había visto una película mexicana que tocara ese tema, porque ustedes dicen, ya está muy trillado, pero yo no he visto trillado en México ese tema. Y me pareció, y quiero también contar, a mí me gustó y no me gustó, pero también mostraron un tipo de judíos que yo no conocía. Unos judíos, ¿así es en México? ¿Los judíos sí, así son? Así son. Así de creídos, están en otro... Bueno, de otro hecho, nivel. es parte de lo que a mí me gustó, que se mostró lo que realmente son los judíos en México, que normalmente tienen como ese estatus, ¿no? Como que los judíos en México progresaron económicamente y en muchos otros aspectos. Por lo general. Sí, así, de hecho así es la comunidad. Siempre se presentan, de hecho, yo recuerdo en México, en la capital, en la colonia Polanco, había muchos judíos, sinagogas, gente, había una comunidad fuerte y tú vas a la colonia Polanco y no es cualquier colonia, o sea, son colonias. O sea, si hay una comunidad encerrada básicamente de colonias de ricos, entonces tú te das cuenta que ellos en México progresaron bastante. Y siempre se presentan a estas familias como pudientes, como gente de dinero y así por el estilo. La película sí cuenta. Sí, la película cuenta. Pero eso es algo que si ves dentro de la comunidad judía en cualquier país, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Nueva York, por lo general es una comunidad muy unida, que se apoyan mutuamente y de esa forma sobresalen por lo general en cualquier tipo de carrera o en lo que sea. No, y esta parte de decir, sí, la mujer es la que da los hijos y tú eres la que pasa la línea judía a tus hijos como mujer, y es cierto, se da en las relaciones, en las familias. A lo que yo iba es que, como no es algo nuevo, aunque tal vez tengas razón que dentro de México vemos más películas de narcos y vemos más películas de guerrilla, o sea, sí, narcos, drogas, gente abusada, secuestrados, y que efectivamente este tema probablemente no se toca porque se da por hecho, porque con eso vives. Si tú vives en México, tú vives viviendo, o sea, tú vives eso. Yo viví y trabajé en México un tiempo y mis amigos eran judíos y efectivamente así es su vida, tal cual, pero no es como algo nuevo, que nadie sepa, o sea, así es, y aceptas esas reglas porque son culturas, como cuando vas a Oaxaca y nadie repela porque casan a niñas de 13 años, ¿no? O las venden por 500 pesos, de repente entiendes que esa es su cultura y su cotidianidad, no que esté bien o que esté mal, cotidianidad, y de repente mal. Que lo cuentan, 500 no está mal. Sí, está mal. O sea, más entonces. Con razón le di la sorpresa. No, lo que digo es que para nosotros que somos extranjeros, o sea, para mí sí me pareció interesante ver otro lado de México, otro lado que de pronto no es simplemente su comida, que siempre mostramos su comida. Los mariachis. Sí, los mariachis, no, sino es otro México que yo no había visto. Entonces eso a mí fue lo que más interesante me pareció. Entonces, a ellos no les gustaba mucho como la historia, porque ya fue muy cliché. ¿Qué tal la actuación? La actriz ha ganado premios. Sí. Yo lo que iba a decir en cuanto, regresando un poquito a lo que estamos diciendo de los clichés y todo eso, es que esta película ya se hizo muchísimas veces en Nueva York, ya se ha hecho en muchos países. O sea, es una, o sea, esta es la misma película que ya has visto antes, pero le pusieron chile.
Exactamente. Chile y limón. Fajitas. Así, ya es mexicana, mira, güey, tiene salsa. Y hablando de eso, este se veía que era una judía, o sea, de la familia judía de un estrato alto o medio, no sé bien cómo lo manejan en México, pero justo la primera cita que tiene con el muchacho es que se van a comer tacos en la calle, o sea, Coyoacán. en un barrio normal. Tacos. Mercado. De mercado. Al mercado. Como Dios manda. Que creo que ella no lo haría normalmente y comen tacos al pastor, dicen, y eso que los judíos no comen cerdo. Cerdo. Entonces, hubieron ciertos símbolos que me parecían interesantes, que como dice Antonio, sí, pronto lo habrán hecho en otros países, pero agarraron partes de México y lo involucraron en la película, que hace que se vea interesante una judía muralista. Tampoco nunca había visto algo así y sabemos que la gente que hace murales pues no gana muy bien, o sea, es gente que los que trabajamos en el arte pues no es que estemos Sí. llenos de dinero. Entonces todo eso hace que la película de pronto coja más fuerza y ayude a de pronto que sea un cliché, pero si agarramos cosas de la cultura, cosas del país, agarra fuerza y gusto. Sí, en ese sentido yo creo que la realización y la producción estuvo bien. O sea, es una película que se puede ver, que se puede disfrutar, que se puede recomendar. Yo creo que sí, tiene muchos valores de producción interesantes. Simplemente comparando en que es una película del 2018, habiendo tantas películas de judíos que son muy interesantes, idénticas. Como de hace 30 años. Pudieron haber aportado, ¿no? Algo Nuevo. Pero bueno, Ni ustedes tan idénticas, porque no estaban comiendo taquitos al pastor. Sí. Ustedes hablan mucho de las cosas malas, pero ¿qué cosas buenas le vieron a esta película? Por ejemplo, a mí la actuación sí me gustó. Son simpáticos los personajes. ¿Sí les gustó, Miguel? ¿Qué dices? Todo el tiempo se la pasaban comiendo. ¿Te dabas cuenta? O sea, visitaban la casa de la abuela porque cocinaba los viernes y no podías tú llegar con nada, ni con las chelas o un platito extra porque la abuela se ofendía, ¿no? Pero qué rico. Pero es que esa es parte de lo religioso. Como empieza el Shabbat Sí. el sábado, ellos hacen su cena los viernes. Y es. De hecho, cuando abren es totalmente la vida judía, ¿no? El Shabbat Shalom que se dice todo Ajá. el mundo allí, el inicio del viernes por la Es que ellos hacen noche, ayuno desde el viernes desde y el para viernes todo el hasta sábado. el sábado, lo que es su tradición de ellos. Pero qué religiosa, interesante lo que dice familiar. Miriam, que todo el tiempo comían y vea que yo sí no me había dado cuenta que sí aparece mucho Sí. la comida en la película Bastante. y aparecen varios platos y cuentan, esos son símbolos que Son a veces los contrastes, directores lo dejan así por encimita, pero cuando mi mamá ve esta película pues le va a encantar porque hay mucha comida y a ella le encantan mucho los platos que hay en diferentes países. Entonces esos detalles ayudan porque imagínense, vamos a hacer la escena de la cena con la abuelita, toca hacer toda esta comida. Y ustedes que son actores saben que hay veces ponen escenas de comida y dicen, no se la vaya a comer porque vamos a hacer la siguiente. Porque esa misma va a servir para... Y fría. Sí, no, de verdad. Yo he hecho escenas. Mírela, pero no se la de coma. Los actores hicimos una donde la actriz no había comido y empezamos y le sirvieron pollito. Y cuando toma uno, toma dos, y ya en la toma 3 ya no había pollo. Y el director regañó a la actriz y le dijo, es que yo no había almorzado. Entonces, pues, para que se vea real, yo comía. O sea, no era que no hubiera almorzado, sino que lo tenía que hacer real, o sea, tenía que comer. Pero son detalles que uno no se da cuenta en la parte de producción, que se enfoca en la actuación, se enfoca en el maquillaje, la luz, todo. Y oiga, la comida, si esto es de comida judía y usted cómo vino a traer taquitos al pastor, cómo vino a traer... Es que genera contrastes la comida porque te está mostrando la comunidad judía con sus tradiciones y te muestra el México callejero, o sea, de los tacos, del mercado, te muestra esa dualidad en la que se trata de adaptar esta Ariela. Y creo que esa es la importancia del símbolo de la comida, que te muestra, te muestra la calle, lo que es México, y te muestra una cultura sumamente conservadora que se apega mucho a sus tradiciones y no quiere incorporarse al resto de la sociedad de esa forma. Yo tenía dudas si se trataba de adaptar, o sea, en la actuación, o sea, en su papel que estaba haciendo, se veía como que, o sea, sí estaba comiendo o estaba con el chico Iván, pero a la vez como que estaba un tanto oída, o sea, como si se sintiese culpable de estar ahí, porque pues ella es de otras costumbres, o sea, es judía, ¿no? Pero igual estaba en su comuna, o sea, estaba así también como que bien ida, dije, bueno, esta chica no sé decir de qué
qué onda, porque también se sentía muy cómoda dentro de su familia, ¿no? O sea, dentro de la comida y sus costumbres y todo eso, ¿no? Nada más de repente como que le daba la loquera, por decirlo, y ¡zas!, ¿no? Se iba con Iván. Entonces, sí, bueno, ¿qué onda con ella? Pero ¿no? bueno, pero es muy fácil decir las cosas malas, es muy fácil decir, no, no me gustó esto, pero estamos hablando de las cosas buenas, de cosas que a mí me pareció muy interesante el look que tenía la película. La fotografía fue muy, muy buena, se veía todo muy bien, muy clarito, el look que notaba, la iluminación, me pareció una iluminación natural, no forzada, no focos tan fuertes, o sea, cosa muy, casi de la luz de la calle se veía. Eso me gustó mucho, se veía una película. Eso hace que la película se sienta como muy de uno, ¿no? Como muy del barrio, muy real. Ajá. Sí. Entonces, eso para mí fue muy rescatable. Me gustó mucho el movimiento de cámaras, tranquilo, suave, que contaba lo que se necesitaba, y habían escenas que salían en un solo plano, en donde llegaban, tenían la conversación, no hubieron muchos cortes de cámara para no perder el ritmo. Porque hay veces cuando hacen tantos cortes de cámara, hay veces pues se nota que pierde el ritmo. Entonces, esta actriz se notaba que había escrito y el texto lo tenía tan claro que lo pudo transmitir. Por eso siento que fue muy buena actuación. ¿Qué otras cosas les gustó a ustedes? Yo veo que en la película, entre todos los personajes hay muy buena química. Creo que eso fue lo que a mí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero pienso que lo que más rescata la película es la interacción entre los personajes. O sea, aún los personajes que están diseñados para caerte mal, o sea, que son esas citas horribles a las que va, o sea, eran simpáticos porque eran súper chistosos. O sea, eran tan horribles las citas que tenía esta chava que, Cierto. que me terminaron por caerme bien. Así de que, oye, yo detesto la música. Así como que... Antonio dijo, yo soy así. No, yo dije, ¿qué le respondes a una persona que te dice, yo detesto la música? O sea, ¿qué le dices? Sí. O sea, ¿qué haces? Ajá. Sí, sí quiero sushi, pero sin mariscos. Sí, ¿no? Sí, no, pero cuando pide el Alfredo sin crema, sin claro. queso, ya no es Alfredo. No, pero Quiero pasta fría, gracias. Sin sal. Sí. O sea, lo que yo puedo ver como rescatable es que también no hay una relación con cualquier mexicano. El talibán, el Iván, en este caso, era hijo de artistas, básicamente, ¿no? O sea, un director de teatro. Una curadora de arte. Exacto, una curadora de arte. Y lo veo como una persona dentro de la cultura mexicana con un cierto estatus también. O sea, él no viene de cualquier familia. Ella sí, no era la clásica, como dicen las no man de barrio, sí. dinero, de pronto, que no, que sí, esa sí sería muy a novela. Sino este muchacho también tenía educación. Era culto él en ese sentido, o sea, ese es donde yo veo, bueno, ¿qué conexión pudiese haber entre un judío y un mexicano? ¿O por qué podría darse esta relación? No era cualquier mexicano. En la película se presenta a un Iván que viene de una familia culta, relativamente, entonces algo había, ella era artista también y de alguna manera tenía que haber algo que lograra ahí un poco la conexión. Pero ahí fíjate que yo sentí en el personaje prácticamente una inconsistencia que a mí sí me saltó y que la película es de ahora, del 2018, ellos se enamoran y él está enfadado porque no le presenta a la familia. Si él tiene este tipo de cultura porque es hijo de artistas, debería saber que eso no va a pasar. La misma entonces se hizo Miriam. De hecho, eso era lo que iba a hacer cuando estábamos viendo la película. Le dije, oye, como que el personaje, ¿qué onda? O sea, no está bien. Porque si este chavo, o sea, viene de que su papá es director de teatro y su mamá, o sea, es curadora de arte. Se supone que este chavo, o sea, por lo menos a la universidad, o sea, por naturaleza sabe, ¿no? Y tiene que entender el por qué la chica no lo lleva a su casa. Claro. ¿no? O sea, porque está metiendo presión, o sea, que no está viendo que la chica ya ha hecho sacrificios, o sea, ya rentó un departamento, ya la corrieron de la comuna, o sea, ¿qué más quiere? O sea, creo que él no tenía que pedir más porque ya se le había dado. Lo que se podía dar. Lo que se salir podía. En defensa del muchacho. Es que es posible que a uno no le presenten al papá de la mamá, entonces le da pena que presentarme a mí, así sea judío o no judío, así sea mexicano o no mexicano, pues presénteme y a ver que me rechacen ellos, ¿no? Ahí te voy a interrumpir, Juan, ¿cómo te diré? Cuando uno quiere a la persona, o sea,
la pareja, o sea, ellos se amaban, ¿no? Y todo eso. Tú no lo vas a llevar donde se lo van a comer vivo. O sea, tú lo estás protegiendo. Sí, Eric. Y tú harías lo mismo. ¿Estás protegido, Eric? O sea, Sí. y tú igual, o sea, tú como hombre harías lo mismo. Si ya conoces la familia que tienes, no la vas a llevar donde se la van a comer viva. Yo se la llevo. ¿Sí? No, No, y no, si aparte- la amas, o sea, es a lo que yo voy, o sea, si la amas, definitivamente no la vas a llevar. No, y pero- ella lo estaba cuidando de eso porque sabía que Era Por una, eso o sea, se queda, eso no iba a pasar. Desde que tú te sientas con un judío y te invitan a salir, ya es absurdo pensar que un judío va a querer salir con, o sea, que tú seas la madre de sus hijos. O sea, eso no va a estos pasar. No eran judíos ortodoxos. No, Seamos pero aunque no sinceros, sean estos no eran judíos ortodoxos. radicales de extremo donde ni siquiera celular tienen. Estos eran judíos más abiertos. Sí, O sea, pero por eso a mí también me abiertos parecía como lógico. entre ellos. Eso es lo que a mí me parecía lógico también, porque, o sea, aquí en esta zona es una zona donde hay muchos judíos también, aquí y en toda esta zona, y me pareció demasiado artificial, porque, o sea, yo he tenido novias judías, no pasó nada, Sí. o sea, pero, o sea, esa cuestión de que como que ¿Y lo han presenta llevado? una ¿Y lo han- imagen. ¿Y lo han presentado? no llegó a tanto, pero no fue por que eran judías. Fue por otras, No, es que si yo- fue por otros yo no presento asuntos. amigo. next. fue por otras razones, fue un rechazo más personal. No por razones religiosas. Pero a lo que voy es que presentaban a la comunidad judía, que se supone que es al menos en esta sección de la película, era de que una comunidad judía relativamente abierta a ciertas cosas y los presentan, pienso yo, excesivamente cerrados. Y yo pienso que el problema que dicen ahí con Iván, eso de cuestión de que la estaba protegiendo, yo pienso que no era tanto eso, más que nada pienso que hay una falta de desarrollo en Iván. O sea, ok. porque Iván está así, ok, tú eres la discordia en esta familia y es tu única función en la trama de la película. Estás de adorno. Vas, güey. Y lo pusieron así. Y en realidad, él no es una persona en realidad desarrollada, ni siquiera sabemos a qué se dedica. Pero el Iván se la cotizó fácil. Sí. ¿Cierto? La muchacha fue muy fácil de cotizarse. El Iván solo le invitó unos taquitos y ya. Y unos grillos. Oye, no sabemos qué tan buenos eran los Con tacos, limón. Con limón. Sí, yo no sé. Sí, así, pero a mí por me ejemplo- pareció como que ese enamoramiento fue muy, muy rápido. No, Sí, y no has de- comido buenos tacos. Y sabes qué, y justo de hecho, también esa inconsistencia en este personaje, cuando ves completa la película, porque al final sí parece que ella está decepcionada cuando conoce a la nueva novia del chico. Sin embargo, cuando ella hace estos sacrificios por Iván, o sea, en el Sí, claro. la corren de su casa y le dice a su mamá que por qué y se enfrentan todos, creo que tiene una cuestión más que ver con su rebeldía y encontrarse a sí misma que por estar enamorada. Correcto. Porque si ya llegas a ese grado conociendo la cultura judía, si ya te saliste de tu casa, ya el paso de vivir y casarte con él por amor ya no es nada, ya te saliste. A mí me parece que sí estaba enamorada. Yo sentí como que en el momento que él le dice, desde el momentito el que él le dice que ya tiene novia, ella se inquieta un poco, pero como que no lo toma muy a pecho. Cuando ella ya viene y la ve literalmente, se ve la reacción en ella y le crea un impacto. Yo la veo así como que la actuación de ella en ese momento manifiesta que ella se siente completamente ofendida, decepcionada, como que esperaba que a lo mejor lo que él le había dicho era nada más por... Pues mira, Cuando usted le pregunta, bueno, vi varias que le hacían preguntas a ellos y ellos tratan de defender como su película y su texto, es de que no simplemente pasa en la comunidad judía, pasa en comunidades cristianas, en comunidades católicas, en barrios donde creen esta cosa y no se puede casar con otra persona de otro estrato social, etcétera, que no se encierren solo que fue la parte judía, porque ahí pueden ser muy criticados. Ujú. Porque pues depende a lo que ellos vivieron, pues, y más específicamente el director que es judío, pues lo que vivió, él lo puso, pero él reflejó lo que él vivió. Sí, pero yo pienso, Sí, yo estoy de entonces- acuerdo con lo que dice Mafer. Yo no creo que la chica estaba en realidad enamorada de él. Yo pienso que lo que estaba haciendo está explorando su libertad. Es lo que ella quería hacer. Quería, porque no quería ni ser parte o sea, no quería abandonar su tradición judía, quería conocer cosas fuera de lo que es esta comunidad, y es lo que hace. O sea, y está probando cosas allá. O sea, porque vivió una vida súper encerrada, o sea, no salía de su comunidad, y es lo que ella quería era conocer un poco del mundo que la rodeaba inmediatamente. Y que creo que Por eso al final pone Leona, que hace la traducción de su nombre, justamente decir, pues es mi vida, mis decisiones, pero tenía más que ver con ella.
que con Esta película lo que pasaba. ha cogido fuerza también estamos en el tiempo donde están en contra del patriarcado, donde todo lo que se hable de este tema va a agarrar fuerza y va a traer duda. Entonces también ayudó mucho a que esta película se hable de ese tema y pues, oiga, va a ser censurada en tal lado o va a ser aceptada en tal otro. Entonces eso crea también morbo, ¿no? Eso crea también que hablen de la película, bueno o malo, pero que hablen. Lo que les importa también es, entonces, tocar siempre estos temas religiosos, de cultura o algo que afecte a alguna comunidad, va a ser siempre ese tema morbo, ese tema de, pero ¿por qué no la dejan? ¿Pero por qué va a pasar esto? Si yo conozco judíos que son bien, si yo conozco, yo ya he hablado de lo bueno, he tratado de defender la película mucho. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista psicológico, siempre se dice que es mejor que cuando vas a casarte con alguien tengan más cosas en común, Claro. que cosas en las que dice la Biblia que igualdad de yugo. Compatibilidad. Y este tema es bien interesante porque casi siempre que hay una relación entre alguien con diferente ciertas cultura, creencias muy, muy, muy fuertes, que hasta cierto grado son contradictorias para otra cultura, ese choque cultural va a ser bien difícil esa relación. Pero cuando cuando la persona en realidad hace que sus creencias sean su estilo de vida. Para ella no era su estilo de vida. Para ella simplemente era su familia, pero ella no tenía, algo sí que no me gustó pero está concuerdo con la película, es que ella en realidad no le importaban sus creencias. Entonces si ella hubiera mostrado en sus creencias fuerte y hubiera mostrado de que ella sí hace un sabbat, de que ella sí tiene una introspección y que ella cree, pues de pronto en el texto hubiéramos visto que ella defendía contextos bíblicos, contextos de la cultura y decir, no, pero es que no me parece, pero ella nunca defendió nada de eso, ella simplemente, y me pareció también muy superficial la película, muy superficial, donde solamente entonces estoy en contra porque quiero tener relaciones sexuales y ya. Y eso va más allá, porque lo que ellos hablaban, no, ni siquiera ellos lo hablaban, el tema de creencias es algo más espiritual, es algo más religioso, es algo que tiene historia, porque la comunidad judía ha sido muy atacada y ellos se encierran porque pues, les ha tocado así, porque en cualquier parte del mundo la comunidad judía siempre han sido los malos, entonces, y han sido casi destruidos, pero aún así siguen. ¿Por qué? Porque se han encerrado. Pero eso la muchacha de pronto lo vieron así como muy superficial. No nos dejan casarnos, no nos dejan tener relaciones porque es que mi familia es judía y ellos no quieren que me metan con otro. Claro. Y mostraron a los judíos que pues todos eran como malos, todos eran como crecidos y no, o sea, no me parece que deba ser tan atacado, que eso es lo que no me gustó mucho de la película, que todo fue muy superficial de la cultura judía. No considera ese elemento de que por algo se está generando esta actitud que tienen ellos de la supervivencia de su comunidad. O sea, porque como tú dices, han sido atacados, han sido destruidos prácticamente en muchos lugares. Y estoy de acuerdo contigo en eso, de que no es sumamente superficial y no considera el lado de ellos. Sí, de hecho también, parte de que yo creo que es como el tipo cliché, justamente viene a eso, porque las reuniones que tuvo ella, por ejemplo, para decirle los consejeros, yo conozco a tu mamá, todo radicaba en la simpleza de no lo hacemos porque nuestra comunidad y te cerramos la puerta, pero no había una profundidad en tal. Me hubiera gustado que ella hubiera defendido ese punto de vista más inteligentemente y que no era una adolescente, era una muchacha de 25 años que ya tenía criterio, ya tenía personalidad, ya tenía un conocimiento. Y sí, yo llevo 26 años viviendo esto y no me parece, porque tal, yo cuando estaba con el viejo, yo decía, aquí va a defender su punto de vista bien, pero no dijo nada. No, nada. Y justamente ahí es donde yo creo que era más probar como la rebeldía en ella, de a ver hasta dónde podía estirar su cadena, y no tanto que la moviera el amor o la pasión, porque el amor o la pasión te hubieran puesto en otra situación, definitivamente, de darle la espalda incluso a tu familia y ser desterrada de tus costumbres. Y sin embargo estaba este juego de que ella siempre iba igual a la cena con la abuela, ¿no? Y a todos recurrió por ayuda primero, ¿no? Y todos le negaron la puerta, pero era por lo cómodo de cómo estás tú, tu comodidad. Si no, mi mamá se enoja, le pido a mi papá me rechaza, le pido a mi abuela me rechaza, le pido a mi tía. Pero cuando es algo porque lo que tú de verdad crees, como en este caso hubiese sido el amor de
de un chico que no pertenece a tu cultura, terminas completamente de aquel lado, ¿no? Y asumiendo la pérdida de tus costumbres. Pero ella nunca asumió ni la pérdida de nada, aunque no le importaba. ¿Por qué? Porque fue muy simple para ella la transición de regresar e intentar salir en estas citas que luego tienen los judíos, de citas a ciegas entre hijos y bueno, tienen hasta casamenteras, pero todo radicaba así como sí, muy encimita, porque en realidad sí es cierto que la comunidad judía es así, sí es cierto que hay unos más ortodoxos que otros, sí es cierto, pero en ese color de diferentes colores que tienen dentro de la misma comunidad no vimos nada. Vimos nada más a estas mujeres superficiales del casamiento, que incluso la amiga le dice, ay, pues a ver, ya te me estaba saliendo del carril. Cuando tengas un amigo, te voy a presentar a alguien. Todos se mantuvieron en el mismo tono cuando no todos son así. Hay jóvenes que son hijos de judíos que los papás son completamente ortodoxos, pero los jóvenes ya no, y son empresarios y ellos les vale y se van de antro los viernes en la noche. O sea, no son todos tan así, y esa parte no la vimos. Nos quedamos nada más con una postura tradicional que ni siquiera llegó a ortodoxa y con una exploración media. Y también el chico me decepciona el hecho de que... Sí me hubiera gustado. Sin embargo, me quedo pensando en esto, tratándome de poner en los zapatos del que escribió ese guión y tratándome de poner en los zapatos de la comunidad judía, desde su punto de vista de ellos. Están tratando de presentar a una jovencita rebelde a las costumbres de ellos, básicamente, y como confundida más que nada, porque ella no se define si quiere estar allá y no se define si quiere estar acá. De repente le gusta estar con la abuela, con la familia, con ellos, pero al mismo tiempo quiere estar allá, sabiendo lo radical que es la religión o la cultura de ellos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, están tratando de presentar como una idea de una jovencita confundida, rebelde, que simplemente está dando la espalda a sus creencias porque quiere explorar el mundo de otra forma, ¿no? Yo pienso que, como dices, que el problema en sí con la película es que generaliza toda la comunidad en algo, en ese aspecto únicamente, no te muestra nada más, no te muestra nada de los valores, de por qué la comunidad tiene esas características. Y estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, la chica está en esta posición de que quiere conocer su mundo, o sea, lo que la rodea inmediatamente, y no la deja. Y el argumento en sí de la película debe ser por qué se le encasilla a ella dentro de esto, ¿no? Y la película nunca toca eso. Hay símbolos muy buenos que me gustan, que unieron, que ayudaron en el arte de la película, como el bautismo, como cuando inicia esta película y hay un sumergimiento de aguas y al final hay ese sumergimiento de ella en latina. Misma. Esa toma me gustó mucho, ahí hubo mucho arte, se sintió la simetría, se sintió el concepto, pero al final, bueno, yo de pronto que estoy metido más con la parte de teología y cosas así las entiendo, pero cuando uno habla con otras personas, las personas dicen, yo no entendí nada, yo no entendí la película. A mí no me gustó el final porque la muchacha no la sentí. Y entonces no sintieron ese concepto final de que ella, cuando se sumergen en el ámbito judío, en cristiano y todo, en agua, pues es un nacimiento de otra persona, ¿cierto? Sí. Y entonces ella cuando se sumergió ahí, pues era otra, ¿no? Y se acaba la película y yo dije, wow, eso sí me gustó harto. Pero cuando he hablado con otras personas dicen no, o en entrevistas, y el director y la guionista y la actriz tratan de defender, y si es verdad que lo que hay veces ellos defienden no está en la película. No, es que queríamos hablar de la comunidad judía, pero no lo mostraron en la película. No mostraron una comunidad judía muy superficial, que rechaza todo, muy plana, que tampoco tiene argumentos fuertes para defender lo que creen en la película. En la película. Y ella tampoco tiene argumentos fuertes para defender lo que no cree. Entonces, eso fue lo que a mí me pareció como que estaba cojo en la película. Sí. Lo poco rescatable que puedo ver es cuando llega el Cohen ahí a hablar con ella y le explica cómo ellos llegaron y el por qué ella debería mantenerse en la comunidad, que le iría mejor si estuviera casada con un judío y todo esto, y la trata de convencer, ¿no? Y después cuando viene el rabino a su casa también y hablan con ella. Y el rabino da unos argumentos muy malos. Muy livianos, ¿no? O sea, no hay mucha profundidad en realidad. En eso estoy Parece que solamente fue a tomar té con galletitas. Se vea rico el té.
Sí, o sea, no, de hecho toda la comida se veía deliciosa, parece que nada más a eso iba, ¿no? O sea, pasársela bien y uy. ¿Y qué escena fue la que más les gustó? Normalmente en todas las películas hay una escena más interesante. ¿Qué escena fue la que más? A mí la que más me gustó fue la parte del bautismo inicio y el parte del final. Sí. La conexión que hubieron con las dos fue la que más me pareció interesante y no solamente por simbolismo, sino por fotografía, parecía uno viendo otra película diferente, ya después se volvió un poco más novelesca, pero en la parte gráfica se veía muy diferente, se veía una película, oye, estoy viendo otra película, esto es diferente. No, yo estoy de acuerdo con eso, fueron las mejores escenas en la película, sobre todo la primera, cuando abre, o sea, porque todo es como que en cámara lenta y tiene mucha profundidad y estéticamente se ve muy bien, o sea, esa es mi escena favorita, pero también como lo que dices, que conecta con cuando está en latina, ¿no? Al final. O sea, esa fue como que la mejor conexión en toda la película. A mí una escena que me fascinó mucho es donde ella escribe una palabra en la pared y además luego escribe el nombre Leona, ¿no? Literal. Oh, sí, sí. Leona. En el mural. En el mural. El último. Sí, esa me impactó, me impresionó. ¿Cuál? Donde en el mural escribe el nombre ok. literalmente Leona, ¿no? Y luego le deja un mensaje a él también ahí. Del tatuaje. El que tenía en su tatuaje. Sí. Eso estuvo padre. A mí Esa fue la que esa más parte me encantó. ¿Tienes una escena que te gustó más, Mafer o Miriam? Mire. Pues de hecho, ya cuando preguntaste iba a decir esa, porque pues esa es la que impacta, ¿no? En el comienzo de la película y creo que por eso es que continúas viéndola, porque esperas más de eso, ¿no? O sea, te deja esperando, pero aparte de esa y de la escena última, hasta el final, pues es donde manda a la goma uno de sus prospectos, ¿no? Porque están en el cine, ¿no? Y el fulano le suena al teléfono y empieza a enviar textos y ella se empieza a desesperar porque, pues, ¿qué onda contigo, no? ¿A qué venimos, no? Y ya se sale y le dice sus verdades afuera del cine, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Venimos a ver una película y te pones en el teléfono, sí, ¿no? en el cine fue buena, Y lo manda mucho por allá y se va. Y él así como que, ¿pero por qué? O sea, esto es algo normal, ¿por qué te enojas? Y todo este tipo de cosas. Yo les agrado a tus papás. O sea, ¿qué onda, güey? O sea, yo les agrado a tus papás. Ya me dijeron que sí, güey. ¿Tienes una Mafer o No, bueno, yo creo que no tengo escena favorita en esta película. O sea, creo que el opening es muy interesante, pero sí hay un contraste que soporta mi argumento con respecto a de que ella no estaba enamorada y que lo que ella siente al final cuando le presenta a la otra novia no es por amor, sino por, bueno, pues ella no pega ahí, o sea, no hay manera de que ella encaje en ese lugar. Y es cuando ellos tienen sexo por primera vez. Usualmente a mí no me gustan las escenas sexuales porque cuando son explícitas digo siempre que están de más. ¿Era necesaria esa escena? Creo que cuando vi la segunda entendí por qué. La segunda vuelve a tener sexo con él y sin embargo en la segunda era absolutamente sexo y ni siquiera se quitaron la parte de arriba. En la primera escena están completamente desnudos y hay una exploración del sexo en ella y en la siguiente, cuando tienen este reencuentro, cuando incluso él le dice ya tengo novia, fue como estar tirados en la cama y eran animales, literalmente, o sea, era un acto sexual por complacer un sentimiento. Mafer no le gustan las escenas sexuales. Pero, o sea, creo que las puedes evitar en una película, creo que no, la mayoría las tiene y ni siquiera las necesitas, ¿no? En este caso, cuando vi la primera, me llamó la atención eso que dije, bueno, ¿y cómo para qué? Pero después, cuando vi la segunda, entonces dije, bueno, es que querían, bueno, a mí me pareció que era como esta diferencia de situación ahora, ¿no? El otro era sexo y la primera vez fue esta exploración del personaje de ella. De pronto la escena sí era necesaria, pero el tipo de tomas no. De pronto la escena sexual, bueno, sí, pero ya había unas tomas muy explícitas. Sí, exactamente. Que uno dice, no había necesidad. No había necesidad. Y ya la enfoca en otro género, ¿no? Ya la cierra porque no puede ser apto para todo el mundo. Ajá, exactamente. Yo creo que de lo mismo, ¿no? Que una iba entre la suavidad del descubrimiento y te podrías haber ahorrado las explícitas del orgasmo. Y saltado tal vez a la otra donde tampoco las tenías que ver, simplemente si la ves semivestida te das cuenta que ni a eso llegaron, ¿no? O sea, ya no hay ni siquiera que disfrutar. Eso es difícil muchos directores hay veces no saben cómo resolver
porque saben que ahí viene la escena sexual y se enfocan mucho en el director de fotografía porque ellos dicen, quiero mostrar esto, y el director de fotografía decide a veces hasta dónde mostrar o hasta dónde no mostrar, con qué tipo de luz. La luz fue muy suave, fue bien, y hay veces esas escenas son difíciles de definir por qué la dejaron así. Claro, la última palabra siempre la va a tener el director, pero bueno. ¿Es algo para terminar? ¿Cuánto le dan a la película? ¿La recomiendan? ¿No la recomiendan? ¿Es apta para que todo el mundo la vea? ¿Qué pasa? Yo le doy un 7. ¿7? Por el área, digamos, presentaron la cultura judía superficialmente, no tan profunda, pero creo que es parte de lo que viven los judíos en México. Y pues poniéndome en los zapatos del director, creo que trato de presentar un poquito esta situación de los jovencitos que se rebelan a la comunidad y eso es todo. ¿Qué dice Miriam? ¿Cuánto le das? Creo que un 7 también, o un 6. La verdad es que no. Uy. Un 6. Si el director no la llama, después no diga por qué. Edita eso, por favor. 10. No, un 6. ¿Un 6? ¿Por qué 6? Pues por lo que hablamos al principio. De hecho, es un tema ya muy trillado para nosotros, ¿no? Como mexicanos, ¿no? Tal vez para ustedes que están afuera. No, también. A lo mejor conocieron un poquito más de cómo se vive en México, de cómo viven los judíos en México, o cómo pueden vivir, no sé, los árabes en México, o otra comunidad, ¿no? O sea, por eso aparentemente es algo así como que nuevo, pero pues está bien, o sea, se puede ver, digamos, o sea, está. ¿Y la recomiendas? Dependiendo quién me pregunte, yo creo, ¿no? O sea, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, igual como la anterior, ¿no? El secreto de tus ojos no es para todo el mundo. Depende de quién pregunte, pues entonces ahí ya uno puede dar una recomendación. Ok. Sí, pero yo creo que si ves novelas y melodramas y te gustan los melodramas de novelas, se la puedes recomendar al mismo tipo de ¿no? personas. Sí, Entonces, ¿cuánto le das, Mafer? Yo también le daría 6 y diría que estoy siendo bien generosa. Digo, me parece un buen proyecto. O sea, si usted está de jurada de esos festivales, no la pasa. Y todavía soy peor conmigo misma, con mis propios trabajos. No he superado el 3, pero yo creo que sí, porque tenemos que esperar más de nuestros jóvenes cineastas, ¿no? Chico es joven y es egresado de su ópera prima y es de Los Ángeles y como siempre digo, no es tanto el tema, sino cómo lo cuentes, y en este caso fue contado como tibio, se quedó una tibia. A mí me recordó los melodramas, ¿no? Y eso fue lo que a mí... ¿Qué dice Antonio? Yo le daría un 4. Ok. Me parece, o sea, como ya dijimos, un tema muy trillado, no presenta nada nuevo, no hay nada innovador en la película. Lineal, todo lo que dije, lo que estaba yo, mientras lo estaba viendo, estaba haciendo predicciones de lo que iba a pasar, tal cual fue lo que ocurrió. No me presentó absolutamente nada nuevo. Lo único que la rescata un poco para mí es que los personajes, algunos de ellos son simpáticos, entre ellos, pero en realidad la película no me dejó nada. Yo por eso le daría un 4. ¿Se divirtió viéndola? La disfruté por lo que es, no la volvería a ver. O sea, hay películas que las ves una vez, ok, completan, aquí en 2 semanas ya se me olvidó. Okay. Así. Y la recomendaría así de, estás en tu casa, estás haciendo de comer, la tienes de fondo, porque es como dices, es una novela. O sea, no necesito verla. Comer y la escena sexual y usted ahí. Sí, así es. Sí, ¿es la Rosa de Guadalupe? No la Rosa de Guadalupe, tampoco TV Azteca, definitivamente Televisa. Sí. O sea, también hay que darle o sea, no llega la Rosa de Guadalupe, pero Televisa. Okay. Sí. Por mi parte, yo le doy un 4 o 5 también. O sea, me gustó ver otra parte diferente de México, otro tipo de películas que no había visto. Una película se califica si es buena o mala de acuerdo a su fotografía, su actuación, y lo hacen bien, o sea, todo eso está bien. Lo que está flojo para mí fue como tal la parte que se meten con una creencia o con una cultura y se deja muy superficial, como ya hemos hablado. Entonces, suscríbase a nuestro canal, síganos en cineentreamigos.com, ahí encontrarán todos nuestros capítulos. ¿Algo para terminar? Nada, que nos den sugerencias, que compartan sus comentarios, eso nos ayuda bastante y crea más, ¿no?, interesantes puntos de vista. Esto fue Cine Entre Amigos. Escríbanos, déjenos sus comentarios y recomienden más películas. Muchas gracias. Chao.